Hola Octavio, la verdad son las 12 de la noche de jueves y estoy exhausta. Entonces me hice a mí misma un pequeño guión que te lo voy a leer porque la verdad no tengo neuronas para memorizar ahorita. Pero lo escribí todo yo, no vayas a creer que lo saqué de algún lugar con copy-paste así, yo lo escribí todo. A ver. Bueno, la cristiada fue esencialmente un conflicto de poderes entre la autoridad y la superioridad que siempre ha mostrado la Iglesia contra la autonomía del Estado mexicano. Fue durante el gobierno de Plutarco Elías Calles donde se dio este conflicto que irónicamente fue armado. A mí esos conflictos que apelan a la religión o los términos como guerra santa se me hacen increíblemente paradójicos y contradictorios en sí mismos. Pero bueno, como en todas las guerras en las cuales se involucra la iglesia, siempre pelean por lo que creen. Y bueno, en este caso peleaban por la aplicación de las leyes que prohibían la autonomía de la Iglesia Católica dentro del Estado mexicano. La Iglesia en la época revolucionaria era dueña de sus propias tierras, hacía sus propias leyes y era una entidad aparte, por así decirlo. Y a partir del gobierno de Calles, la Constitución no solo separaba al Estado de la Iglesia, sino que también le negaba cualquier tipo de autonomía jurídica y por eso siempre estuvo sometida a controles súper fuertes por parte del gobierno, incluyendo como el control sobre la fe de los creyentes y cerrando los templos y controlando mucho esa parte de que sí se podía y que no se podía en cuanto a la iglesia. La guerra cristiana tuvo muchas consecuencias, principalmente en la vida pública mexicana, porque las autoridades como que se vieron forzadas a reconocer que tal vez las leyes de la Constitución del 17 que habían creado en cuestión de Estado e Iglesia probablemente no eran aplicables en este caso, entonces había que hacer una reestructuración constitucional, por decirlo así, y bueno, orilló a la Iglesia a consolidarse pues como una unidad independiente, con sus propios recursos y financiamientos y organizándose de manera autónoma, que es un modelo que según yo hasta hoy sigue vigente. Y también una de las cosas en las cuales la cristiandad influyó muchísimo fue en la política, porque por primera vez la iglesia y el Estado no defendían o no compartían la misma ideología. Y según yo esto causó un poco de desconcierto en la sociedad y de pérdida de identidad nacional. Y bueno, algo que investigué de todo esto fue que se creó la Unión Nacional Sinarquista, que es algo que terminó fusionándose con el PAN. Entonces es muy curioso esto porque ahora es como si ese partido que por fin está en el poder abogara por, por ambas partes y de cierta forma sí lo hace. Y yo creo que no se habla de los cristianos en las clases porque fue un gravísimo error en la historia de México. Yo creo que de los mayores que ha habido, porque tanto la jerarquía eclesiástica como el Estado sometieron a la población civil a una presión que los forzó a levantarse en armas, con algo que se pudo haber solucionado en una oficina, tal vez. Entonces, esta presión, o sea, se les fue de las manos y bueno, resultó en un conflicto armado que duró 3 o 4 años. Entonces, tanto al Estado como a la Iglesia se les fue de control, se les fue de las manos todo esto. Y bueno, yo creo que viviendo en el país en el que vivimos, la religión es muy importante para nuestra identidad como mexicanos. Creo que se debería abordar el tema crudo, tal como es, para que después nosotros con más criterio podamos hacer un paralelismo de lo que hoy en día es la jerarquía eclesiástica en nuestro país y la función que realmente tiene. Y en los cambios que hubo en la ley educativa hace hincapié en que no es que la iglesia esté peleada con el Estado, es simplemente que a mi parecer tienen la misma fuerza. Una es de manera reconocida y legal y sirve para ciertas cosas evidentemente, pero pues la otra tiene el mismo poder de convocatoria, el mismo poder de convencimiento, eh, o sea, el mismo impacto social que puede tener cualquier decisión estatal. Entonces para mí son dos grupos sumamente fuertes que, bueno, que hay que entenderse como tal, como instituciones. Y bueno, el mundo siempre va a estar en contra del gobierno, pero muy pocos van a estar en contra de la iglesia. Entonces,
Yo no propongo que se reestructure todo el plan académico para que de pronto seamos católicos ejemplares defensores de nuestra religión o por el contrario ateos que crean que la iglesia como institución nos está extorsionando, pero si tenemos una educación libre, gratuita y laica, en donde la iglesia, así como el Estado, también comete errores, pues qué mejor que no evidenciarlos, pero que analizarlos y asegurarnos que no sean errores que se cometan otra vez. Yo creo que eso ampliaría nuestro juicio en temas tan delicados, tan complicados y tan tabú es como son la religión en este país. Ahora sí, buenas noches, ya me voy a dormir. Bye.